Estimados oyentes, sean bienvenidos a Cuentos de Época. Gracias por acompañarnos en este espacio donde historias de amor, redención y esperanza cobran vida a través de las páginas olvidadas de nuestro México imperial. Hoy vamos a viajar a la década de 1850, donde un hombre marcado por el dolor y una joven abandonada por el destino se encontrarán en la noche más inesperada de sus vidas. Lo que sucedió en aquella Nochebuena cambiará para siempre el curso de sus existencias, probando que incluso en las horas más sombrías, la esperanza puede florecer. Si usted aprecia historias de amor y transformación ambientadas en el México de época, no deje de suscribirse a Cuentos de Época. Publicamos nuevos relatos todos los días. Deje su me gusta si esta narrativa llega a su corazón y comparta en los comentarios desde dónde nos escuchan y cuál es su horario preferido para oír nuestras historias. El trueno retumbó sobre las montañas del Valle de Bravo con fuerza suficiente para hacer temblar las ventanas de la casona. Don Carlos Valenzuela se ajustó el sombrero de cuero sobre la cabeza mientras observaba desde el portal cubierto las nubes negras que se acumulaban sobre la Sierra Gorda. La lluvia aún no había comenzado, pero el aire pesado y electrificado anunciaba la tormenta que se acercaba. Era Nochebuena del año de 1855 y los elementos parecían conspirar para hacer la fecha aún más opresiva para aquel hombre solitario. Don Carlos tenía 45 años, aunque las arrugas profundas alrededor de sus ojos castaño oscuro y las canas que ya dominaban sus sienes lo hacían parecer más viejo, alto, de hombros anchos, moldeados por años de trabajo en la labranza. Aún mantenía el porte altivo que le había valido el rango de coronel de la Guardia Nacional, pero había algo en su mirada, una tristeza antigua que se había instalado allí y nunca más se había ido, que revelaba las heridas invisibles que cargaba. Hacía 4 años exactos, desde que la fiebre amarilla había llegado al valle como una plaga divina, cegando vidas sin distinción de clase ni fortuna. La epidemia se había llevado a su esposa, doña Guadalupe, una mujer de rara belleza y bondad, que administraba la hacienda La Buena Esperanza con mano firme, pero corazón tierno. Y como si no bastara con robarle a su compañera, la maldita enfermedad también le había arrebatado a su hijo, Pedrito Carlos, un niño de apenas 7 años, cuya risa aún resonaba por los pasillos vacíos de la casa grande. La hacienda, La Buena Esperanza, se extendía por leguas de tierras fértiles en las laderas suaves del valle. Era una de las propiedades más prósperas de la región, con sus cafetales que subían por las colinas en hileras interminables, de arbustos verde oscuro cargados de frutos rojos en esa época del año. La casona principal, construida al estilo colonial, con paredes de adobe y tejas de barro, se erguía imponente en lo alto de una elevación, rodeada por jardines que Lupe había plantado con sus propias manos. Había un gran portal con sus arcos de piedra, el salón principal con candelabros de cristal traídos de la Ciudad de México, la capilla particular donde 3 generaciones de Valenzuela habían sido bautizadas, casadas y veladas, pero toda aquella grandeza parecía vacía sin las personas que la habían llenado de vida. Don Carlos apenas soportaba entrar a la capilla desde los funerales. Evitaba el cuarto que había sido de Pedrito Carlos, mantenido intacto por doña Benita como un santuario silencioso a la memoria del niño. Y cada Nochebuena el dolor se renovaba con fuerza brutal, porque fue justamente en la Nochebuena de 1851 que Lupe había enfermado, sucumbiendo a la fiebre pocos días después, seguida por el hijo que había intentado en vano salvarla con sus rezos infantiles. Doña Benita, la mayordoma a quien Lupe había liberado 10 años antes de la tragedia, pero que había elegido permanecer en la hacienda como ama de llaves, se acercó por el portal con sus pasos silenciosos. Era una mujer de piel oscura como el ébano,
cabello ya completamente blanco, recogido en un chongo apretado, y ojos que habían visto más sufrimiento de lo que la mayoría podría soportar. Tenía casi 70 años, pero aún se movía con sorprendente agilidad. «Don Carlos», dijo ella con la voz ronca por el tiempo, usando el tratamiento que mantenía por hábito de décadas, «Don José dice que usted no debería salir con esta tormenta que se avecina. Los peones de la galera ya están todos resguardados. El ganado está en el pasto bajo». Don Carlos continuó mirando las nubes, las manos cruzadas a la espalda. «Necesito revisar los cafetales del sector norte. Con lluvia fuerte puede haber un deslave en esa ladera. Perdimos 2000 arrobas en la última tormenta por descuido». «¿Usted sabe que no es de los cafetales de lo que está huyendo?», respondió doña Benita con la franqueza que solo décadas de convivencia permitían. «Es de la casa, de los recuerdos, de la Nochebuena, pero huir no los va a traer de vuelta y puede acabar dejándonos sin usted también». Don Carlos cerró los ojos por un momento. La vieja mayordoma tenía razón, como siempre. Cada Nochebuena era igual en los últimos 4 años. Él inventaba alguna urgencia en la hacienda, cualquier pretexto para escapar de las modestas festividades que doña Benita insistía en mantener para los trabajadores. Ella decoraba el salón principal con hojas de palma y flores del campo. Organizaba una cena sencilla, distribuía pequeños regalos a los hijos de los peones que trabajaban en las tierras. Don Carlos permitía todo, incluso financiaba generosamente, pero nunca participaba. «Voy a llevar a Trueno», dijo él, refiriéndose a su caballo favorito, un animal negro como la noche, con una estrella blanca en la frente. Antes de que doña Benita pudiera protestar de nuevo, don José apareció viniendo de los establos. El capataz tenía 50 años. Era un hombre libre, nacido de padres esclavizados, a quienes don Carlos había liberado, y conocía cada palmo de la hacienda tan bien como el propio dueño. Tenía la piel color bronce quemada por el sol, manos callosas de tanto trabajo y una lealtad a don Carlos que rozaba la devoción. «Coronel», dijo él, quitándose el sombrero de palma, «¿no es prudente? Esta tormenta viene fuerte, puedo ver por los relámpagos. Los ríos se van a llenar rápido, y ese puente viejo sobre el arroyo del Matoso ya está débil. Entonces iré por el camino alto rodeando el arroyo», respondió don Carlos con la terquedad que lo caracterizaba. «Don José, usted se encarga de que todos tengan una cena decente. Doña Benita ya preparó todo». El capataz y la mayordoma intercambiaron miradas resignadas. Conocían a ese hombre demasiado bien para saber que cuando tomaba una decisión era inútil argumentar. Don Carlos bajó los escalones de piedra del portal y se dirigió a los establos. La construcción amplia con techo alto y caballerizas espaciosas albergaba una docena de caballos de trabajo y de monta. Trueno relinchó al verlo acercarse, como si presintiera la cabalgata que se avecinaba. El animal era fuerte, resistente, entrenado para terrenos difíciles. Mientras ensillaba el caballo, don Carlos permitió que su mente divagara por los caminos peligrosos de la memoria. Se acordó de Lupe, su risa cristalina, resonando por la casa grande. Ella era hija de un hacendado cafetalero de San Miguel de Allende, criada entre lujos, pero poseía un corazón generoso que la hacía querida por todos en la hacienda. Fue ella quien convenció a don Carlos de liberar a varios esclavizados, argumentando que los hombres libres trabajaban con más dedicación. Fue ella quien estableció la escuela rudimentaria para los hijos de los trabajadores, donde un maestro venido de Guadalajara enseñaba las primeras letras, y Pedrito Carlos, su hijo. Al niño le encantaba cabalgar al lado de su padre, insistiendo en acompañarlo en las inspecciones de la hacienda, incluso cuando sus piernitas apenas alcanzaban los estribos. Tenía el cabello negro de la madre y los ojos castaños del padre y una sonrisa que iluminaba los días más sombríos.
Cuando la fiebre se lo llevó, don Carlos sintió como si una parte de su propia alma hubiera sido arrancada. Sacudió la cabeza violentamente, ahuyentando los recuerdos. No servía de nada remover el pasado. Los muertos no volvían, por más que se llorara por ellos. Montó en trueno y partió en dirección a los cafetales del norte. El cielo oscurecía rápidamente, no solo por la tormenta que se acercaba, sino también por el atardecer. Eran casi las 4 de la tarde, y en el verano tropical, el sol se ponía temprano, especialmente con nubes cerradas bloqueando la luz. El camino serpenteaba entre los cafetales, subiendo suavemente por la ladera. Don Carlos conocía cada curva, cada árbol, cada piedra de ese trayecto. La hacienda La Buena Esperanza había sido fundada por su abuelo a principios de siglo, cuando el café aún era un cultivo incipiente en el valle. Su padre había expandido las plantaciones y don Carlos las había triplicado, convirtiéndose en uno de los mayores productores de la región. Pero todo aquel éxito material le parecía ceniza en la boca. ¿Para qué fortuna si no había nadie con quien compartirla? No tenía otros hijos, no tenía hermanos vivos. Sus padres habían fallecido hacía más de una década. Primos lejanos ocasionalmente aparecían con sugerencias veladas de matrimonio, presentándole viudas respetables o muchachas casaderas de familias tradicionales. Don Carlos las rechazaba todas con una cortesía firme que no dejaba margen para la insistencia. ¿Cómo podría pensar en reemplazar a Lupe? La idea le parecía una traición a la memoria de ella, una profanación del amor que habían compartido por 15 años de matrimonio. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando don Carlos alcanzó el sector norte de los cafetales. Eran gotas gruesas, pesadas, que anunciaban el diluvio que vendría. Examinó rápidamente la ladera que le preocupaba. La tierra parecía firme, los arbustos de café bien enraizados. No habría deslave, al menos no allí. El trueno rugió nuevamente, más cerca. Esta vez, un relámpago rasgó el cielo, iluminando el paisaje con una claridad fantasmagórica por un breve instante. Fue en ese momento, en ese destello de luz, que don Carlos vio algo que lo hizo fruncir el ceño. Más allá de la cerca que demarcaba el límite norte de su propiedad, había una construcción antigua que él conocía bien. Era la vieja casa del Trapiche, remanente de los tiempos en que esas tierras producían caña de azúcar antes de que el café dominara el valle. La estructura estaba en ruinas hacía décadas, con el techo derrumbado y las paredes de piedra cubiertas por enredaderas. Nadie iba hasta allá, excepto ocasionalmente algún cazador en busca de tepezcuintles o armadillos, pero don Carlos estaba seguro de haber visto una luz, una pequeña claridad anaranjada, como de una fogata o un quinqué, parpadeando a través de una de las ventanas sin cristales de la construcción arruinada. Su primera reacción fue de irritación, probablemente algún vagabundo buscando el abrigo de la tormenta. No era raro que los viajeros se perdieran por los caminos del valle, especialmente con el mal tiempo. Lo correcto sería dejarlos en paz, o a lo sumo, enviar a don José al día siguiente para verificar. Pero algo le incomodaba. Aquella construcción era peligrosa, con vigas podridas que podían derrumbarse en cualquier momento. Y había víboras, muchas víboras que hacían nidos en las piedras calientes. Si alguien estaba allí dentro, sin conocer los peligros, don Carlos tomó una decisión. No costaba nada verificar. Condujo a trueno en dirección a la cerca, encontrando una tranquera que rara vez era usada. La lluvia caía con más fuerza ahora, empapándole la ropa, pero él apenas lo notaba. A medida que se acercaba a la casa del Trapiche, sus sentidos se agudizaron. Definitivamente había una luz allí dentro, más débil ahora, como si el fuego se estuviera extinguiendo, y había sonidos, gemidos. No eran gemidos de dolor común, eran gritos ahogados, intercalados con silencios tensos.
El corazón de don Carlos se aceleró, desmontó rápidamente, amarrando a Trueno a un árbol cercano. La lluvia caía torrencialmente ahora, transformando el suelo en lodo. Relámpagos sucesivos iluminaban la noche prematura. Don Carlos avanzó hasta la entrada de la casa del trapiche, una abertura sin puerta donde la madera se había podrido hacía años. Lo que vio al entrar lo dejó completamente paralizado. En el suelo de piedra irregular, sobre un montón de hojas secas y ramas, estaba una joven. No podía tener más de 18 o 19 años. Su vestido sencillo, de algodón barato ya raído, estaba rasgado y sucio. El cabello castaño claro, que debía ser largo y ondulado, estaba enredado y pegado al rostro pálido por el sudor. Sus ojos, cuando se fijaron en don Carlos, eran de un castaño miel impresionante, pero en ese momento transmitían solo terror y agonía. Ella estaba embarazada, muy embarazada, y por sus gritos y por la posición en que se contorsionaba, estaba en pleno trabajo de parto. A su lado, sobre una piedra plana, ardía una pequeña fogata hecha con ramitas y hojas secas, que la lluvia que entraba por las rendijas estaba comenzando a apagar. Era la única fuente de luz y calor en ese lugar desolado. No había mantas, no había agua limpia, no había absolutamente nada que pudiera ayudar a una mujer a dar a luz. «Por el amor de Dios», murmuró don Carlos, la voz ronca de la impresión. La joven intentó retroceder, arrastrarse lejos, pero otro espasmo de dolor la dobló por la mitad. Ella gritó, un sonido primitivo y aterrorizante que resonó por las paredes de piedra de la ruina. Sus manos se aferraban al suelo, las uñas clavándose en la tierra, el cuerpo entero temblando con la fuerza de las contracciones. Don Carlos reaccionó por instinto. Corrió hacia ella, arrodillándose en el lodo y las hojas mojadas. «Muchacha, muchacha, escúcheme. Soy el coronel Carlos Valenzuela, dueño de estas tierras. No voy a lastimarla. Necesita decirme cuánto tiempo lleva así». Ella lo encaró con ojos vidriosos por el dolor y el miedo. Intentó hablar, pero solo consiguió gemir. Después, con un esfuerzo visible, susurró, desde temprano en la mañana. Don Carlos sintió un nudo en el estómago. Si ella estaba en trabajo de parto desde la mañana, ya habían pasado más de 12 horas. Miró a su alrededor desesperado, el entrenamiento militar, luchando por sobreponerse al pánico. Tenía que llevarla a la hacienda. Doña Benita conocía de hierbas, tenía experiencia como partera. Ya había ayudado a traer varios niños al mundo, tanto en la galera como entre los peones. Pero la hacienda quedaba a por lo menos media hora de cabalgata, y eso en condiciones normales. Con la tormenta, el camino sería traicionero, y por la apariencia de la muchacha, por el modo en que se contorsionaba, el bebé estaba naciendo ya. No había tiempo. «¿Cómo se llama?», preguntó él, intentando mantenerla consciente, intentando establecer alguna conexión. «María Fernanda». Ella consiguió responder entre dientes apretados, y entonces gritó nuevamente arqueando la espalda, el cuerpo todo tenso con la contracción. «María Fernanda, escúcheme bien», dijo don Carlos con una firmeza que no sentía. «Voy a llevarla a mi casa, pero primero necesito ver si el bebé está naciendo. ¿Puedo?». Ella asintió débilmente, lágrimas escurriendo mezcladas con el sudor. Don Carlos apartó la tela rasgada del vestido con manos que temblaban. No era médico, no era partero, pero había crecido en hacienda. Había asistido a nacimientos de potros y becerros. Sabía que los principios eran similares, aunque la idea de compararlos lo hiciera sentirse profundamente incómodo. Lo que vio confirmó sus peores temores. La criatura estaba coronando. La cabeza ya comenzaba a emerger. No había tiempo, no había elección. «El bebé está naciendo, María Fernanda. Está naciendo ahora», dijo él, la voz firme,
a pesar del pánico que sentía. Ella solo gimió, pero don Carlos lo interpretó como asentimiento. Se quitó rápidamente el saco empapado y lo extendió en el suelo. No era mucho, pero era algo. Se quitó también la camisa, rasgándola para tener paños mínimamente limpios. La contracción vino como una ola violenta. María Fernanda gritó y empujó, el rostro contorsionado por el esfuerzo sobrehumano. Don Carlos sostuvo la pequeña cabeza que emergía, sintiéndose completamente impotente y aterrorizado. Toda su valentía en batallas, todo su mando sobre hombres y negocios, nada de eso lo había preparado para ese momento. «Empuje de nuevo», ordenó él cuando otra contracción sacudió el cuerpo de la joven. María Fernanda obedeció, rugiendo con el dolor y el esfuerzo. Y entonces, en un momento que don Carlos jamás olvidaría, la criatura se deslizó a sus manos. Era una niña minúscula, cubierta de vérnix y sangre, pero perfecta y silenciosa, terriblemente silenciosa. El pánico apuñaló el pecho de don Carlos. La niña no lloraba, no se movía. Se acordó de Pedrito Carlos, del hijo que había nacido llorando fuerte, pero había muerto años después, silenciado por la fiebre. No, no podía dejar que otra criatura muriera. Actuó por instinto. Limpió la boquita minúscula con un pedazo de la camisa, volteó a la niña boca abajo sobre su mano y le dio palmaditas firmes en la espalda. Una vez, 2 veces, 3, y entonces, como un milagro, la niña se retorció y enseguida soltó un llanto fino, pero indignado, que sonó a la música más bella que don Carlos jamás hubiera oído. María Fernanda, exhausta más allá de cualquier descripción, comenzó a llorar también. Lágrimas de alivio escurrían por su rostro mientras ella extendía los brazos temblorosos. Don Carlos envolvió a la niña en parte de su camisa rasgada y la colocó en los brazos de la madre. «Una niña», dijo él, la voz embargada por una emoción que no conseguía nombrar. María Fernanda abrazó a la criatura contra el pecho, sollozando. La niña continuaba llorando, pequeños puños agitándose en el aire. Estaba viva. Ambas estaban vivas, pero don Carlos sabía que aún no estaban a salvo. La placenta aún necesitaba salir. María Fernanda había perdido mucha sangre y ambas estaban expuestas al frío y a la humedad en una noche de tormenta. Él tenía que llevarlas a la hacienda, tenía que hacerlo ahora. «María Fernanda», dijo él firmemente, «necesito cortarla del cordón y después vamos a mi casa. Allá hay una mujer que va a cuidar de ustedes dos. Aguante un poco más, solo un poco más». Usando el cuchillo que siempre llevaba en el cinto, don Carlos amarró el cordón umbilical con tiras rasgadas de su camisa y lo cortó. No era el método ideal, pero era lo que tenía. Después esperó, mientras María Fernanda, con contracciones más suaves ahora, expulsaba la placenta. Cuando finalmente terminó, don Carlos actuó con rapidez militar. Tomó a la muchacha en brazos, ella aún sosteniendo firmemente a la hija contra el pecho. María Fernanda era ligera, peligrosamente ligera, como si hubiera pasado días sin comer adecuadamente. La criatura era un peso casi imperceptible. «Resista», dijo él, aunque no estaba seguro si hablaba para ella o para sí mismo. La lluvia caía sin piedad cuando don Carlos salió de la casa del trapiche cargando a María Fernanda y a la recién nacida. Trueno aguardaba pacientemente amarrado al árbol, las orejas gachas por la incomodidad de la tormenta. Don Carlos soltó las riendas con una mano, manteniendo a María Fernanda segura con el otro brazo. Montar sería un desafío. Normalmente habría colocado a la muchacha en la silla y montado detrás, pero ella estaba demasiado débil para sujetarse y tenía una criatura en brazos. Tendría que sujetarla contra su pecho mientras controlaba el caballo. Con un esfuerzo considerable, don Carlos consiguió montar, jalando a María Fernanda para que quedara sentada de lado en su regazo,
recostada contra su pecho. Ella gemía bajito de dolor, con cada movimiento, pero mantenía a la hija firmemente abrazada. La niña había dejado de llorar exhausta, y don Carlos rezó en silencio para que no fuera una señal de algo malo. «Todo va a salir bien», murmuró él, más para sí mismo que para ella. «Media hora y estaremos en casa». Trueno partió en medio de la tormenta. Los relámpagos iluminaban el camino en intervalos erráticos, mostrando un mundo transformado. El suelo era un lodazal. Los arroyos se habían convertido en torrentes furiosos. Don Carlos conocía cada palmo de ese territorio, pero bajo la lluvia violenta y la oscuridad prematura, hasta lo familiar parecía extraño y amenazador. María Fernanda tembló contra su pecho. Él la jaló más cerca, intentando protegerla a ella y a la criatura con su propio cuerpo. Ella susurró algo que él no consiguió entender sobre el ruido de la lluvia. «¿Qué?», preguntó él, inclinando la cabeza. «Gracias». Ella repitió, la voz débil, pero clara. Don Carlos sintió algo apretar en su pecho. Hacía 4 años había rezado para que Dios salvara a su esposa y a su hijo. Sus rezos no fueron escuchados. Esta noche, sin haberlo planeado, sin haberlo pedido, había salvado 2 vidas. No sabía lo que eso significaba, no sabía si significaba algo. Pero mientras cabalgaba por la tormenta, sosteniendo a aquella madre y a aquella criatura contra la muerte, don Carlos Valenzuela sintió, por primera vez en 4 largos años, algo más allá del dolor que se había vuelto su compañero constante. Sintió un propósito. Las luces de la hacienda La Buena Esperanza surgieron a través de la cortina de lluvia como faros de esperanza. Y mientras las figuras corrían por el portal de la casona, mientras voces alarmadas se mezclaban con el rugido de la tormenta, don Carlos sostuvo más fuerte a aquella joven madre y a su hija recién nacida. En aquella Nochebuena de 1855, algo había cambiado. Él aún no comprendía completamente qué, ni por qué, pero había cambiado y no había vuelta atrás. La puerta principal de la casa grande se abrió de par en par antes incluso de que don Carlos desmontara. Doña Benita apareció en el umbral, sosteniendo una lámpara alta, sus ojos desorbitados al percibir la escena ante ella. Don José venía justo detrás, ya corriendo escaleras abajo, con el sombrero en la mano. «¡Virgen Santísima!», exclamó la mayordoma, bajando rápidamente los escalones de piedra a pesar de su edad. «¡Una muchacha!», respondió don Carlos, la voz tensa por el esfuerzo de controlar a Trueno con una mano, mientras sostenía a María Fernanda con la otra. «La encontré en la casa del Trapiche Viejo. Estaba dando a luz sola. Necesito ayuda ahora». Don José no esperó más explicaciones, corrió hasta el caballo y extendió los brazos para recibir a María Fernanda. Don Carlos la pasó cuidadosamente al capataz, quien la aseguró con sorprendente delicadeza para un hombre de sus proporciones. La joven gimió bajito, pero mantuvo a la hija firmemente abrazada contra el pecho. «Llévela adentro rápido», ordenó doña Benita, ya girándose para subir las escaleras hacia el cuarto de huéspedes del segundo piso, el que tiene la chimenea grande. Don Carlos desmontó rápidamente, sus piernas casi cediendo cuando tocaron el suelo. La cabalgata por la tormenta, el parto, la tensión de los últimos minutos, todo cobraba su precio ahora. Pero no había tiempo para la debilidad. Subió corriendo detrás de don José, quien ya cargaba a María Fernanda por las escaleras internas. La casa grande de la hacienda La Buena Esperanza tenía 2 pisos, con la planta baja albergando los salones principales, el comedor, la biblioteca y las oficinas, mientras que el piso superior estaba dedicado a los dormitorios. El aposento al que doña Benita los dirigía quedaba en el ala este,
Una habitación espaciosa con una cama con dosel de madera noble, armarios tallados y una chimenea de piedra que ya crepitaba con leña seca. Dos sirvientas domésticas, Josefa y Rita, ya habían sido llamadas y esperaban con palanganas de agua caliente, paños limpios y sábanas blancas. Sus expresiones mostraban curiosidad y preocupación en partes iguales. «Póngala en la cama», instruyó doña Benita, asumiendo el mando con la autoridad de quien había pasado décadas cuidando de esa casa. «Con cuidado, don José. Rita, traiga más lámparas. Josefa, vaya a buscar mi baúl de hierbas a la despensa, y usted, don Carlos, vaya a cambiarse esa ropa empapada antes de que le dé una pulmonía». Pero don Carlos no se movió. Se quedó parado junto a la puerta, observando mientras don José depositaba a María Fernanda sobre el colchón suave. La muchacha soltó un suspiro de alivio al sentir la suavidad debajo de sí, después de horas sobre piedras y tierra. Aún aseguraba a la hija que había comenzado a llorar nuevamente con vocecita débil. Doña Benita se acercó a la cama, sus movimientos rápidos, pero gentiles. «Déjeme ver a esa criatura, hija», dijo ella con voz suave. María Fernanda dudó por un momento, sus ojos recorriendo los rostros desconocidos a su alrededor. Cuando su mirada encontró la de don Carlos junto a la puerta, él asintió levemente con la cabeza, un gesto tranquilizador. Con dedos temblorosos, María Fernanda permitió que la mayordoma tomara a la recién nacida. Doña Benita examinó a la niña con ojos expertos, verificando la respiración, el color de la piel, los pequeños miembros. La criatura lloraba con más fuerza ahora, lo que arrancó una sonrisa de la vieja partera. «Llanto fuerte es buena señal», dijo ella. «Significa que los pulmoncitos están funcionando bien, pero está helada. Necesitamos calentarla». Ya se giró hacia Rita, que acababa de volver con más lámparas. «Tome ese chal de lana de mi cuarto y tráigalo, y mande a alguien a calentar leche de cabra, no muy caliente, solo tibia». Mientras Rita salía corriendo, doña Benita comenzó a limpiar a la niña con agua tibia y paños suaves. Don Carlos observaba fascinado, a pesar de sí mismo. La criatura era tan pequeña, tan frágil. Sus puños se abrían y cerraban, las piernitas se agitaban. Tenía un mechón de cabello oscuro, aún húmedo, y cuando abrió los ojos brevemente, don Carlos vio que eran de un azul profundo, aunque sabía que el color cambiaría con el tiempo. «¿El cordón umbilical?», preguntó doña Benita, mirando a don Carlos. «Yo lo amarré y corté», respondió él, «con tiras de mi camisa y el cuchillo. Fue lo mejor que pude hacer en esas condiciones». La mayordoma examinó el trabajo y asintió aprobatoriamente. «Lo hizo bien, señor. Salvó la vida de esa niña y de la madre». Tomó una sustancia oscura de un potecito que Josefa acababa de traer. Era un ungüento hecho con hierbas que ayudaba a prevenir infecciones. Lo aplicó cuidadosamente en el ombligo de la criatura. María Fernanda observaba todo desde la cama, sus ojos semicerrados de agotamiento. Temblaba violentamente, ya fuera de frío, de shock o de ambos. Josefa se acercó a ella con una jarra de caldo caliente. «Beba, muchacha», dijo la sirvienta con gentileza. «Le va a hacer bien». Pero las manos de María Fernanda temblaban tanto que ella apenas conseguía sostener la jarra. Doña Benita lo percibió e hizo una señal a Josefa, quien delicadamente ayudó a la joven a beber el caldo a sorbos. El líquido caliente trajo un poco de color de vuelta a las mejillas pálidas de María Fernanda. «¿Ya salió toda la placenta?», preguntó doña Benita, siempre práctica. «¡Salió!», confirmó don Carlos, «allá en la casa del trapiche antes de que yo la trajera». «Bueno, ahora necesito examinarla bien, ver si no tiene desgarros que necesiten ser atendidos». La mayordoma se giró hacia don Carlos con una expresión firme. «Y usted realmente necesita salir de aquí y cambiarse.
Está goteando en la alfombra de doña Lupe y todavía se va a enfermar. La mención de Lupe hizo a don Carlos parpadear como si despertara de un trance. Miró hacia abajo y percibió que realmente estaba empapado, un charco formándose a sus pies. Asintió lentamente. «Don José, quédese aquí en caso de que doña Benita necesite algo», dijo él. El capataz asintió, posicionándose discretamente junto a la puerta, respetuoso, pero vigilante. Don Carlos salió del cuarto y caminó por el pasillo hasta sus propios aposentos. Eran los mismos que había compartido con Lupe por 15 años. Tras la muerte de ella, había pensado en mudarse a otro cuarto, pero nunca lo había hecho, quizás por masoquismo, quizás por miedo de que cambiarlo significara olvidar. Cerró la puerta detrás de sí y comenzó a quitarse la ropa empapada. Sus manos temblaban ligeramente. El shock de lo que acababa de suceder finalmente lo alcanzaba. En menos de 2 horas, su rutina solitaria y predecible había sido completamente destrozada. Mientras se vestía con ropa seca, sus ojos vagaron por el cuarto. La cama donde Lupe había dormido, el tocador donde ella cepillaba sus largos cabellos negros, el oratorio en la pared donde rezaba todas las noches. Todo mantenido exactamente como ella lo había dejado. Pero algo era diferente esta noche. Por primera vez en 4 años, aquellos objetos no parecían acusarlo por seguir vivo mientras ella había muerto. Al contrario, era como si Lupe estuviera allí susurrándole al oído que había hecho lo correcto. Sacudió la cabeza. Estaba cansado. Era solo eso. El cuerpo y la mente jugándole malas pasadas. Cuando volvió al cuarto de huéspedes, encontró una escena transformada. María Fernanda ahora vestía una camisola limpia. Don Carlos reconoció como siendo una que había pertenecido a Lupe. Estaba acostada bajo sábanas frescas y una cobija gruesa. Su cabello había sido peinado y recogido en una trenza suelta. El rostro aún estaba pálido pero limpio. La recién nacida, envuelta en el chal de lana de doña Benita, mamaba ávidamente del seno de la madre. Era un cuadro de tal ternura que don Carlos sintió un nudo en el pecho. Doña Benita se acercó a él, limpiándose las manos en un delantal. Ella tuvo suerte, señor. Ningún desgarro serio, solo un poco de sangrado que ya está parando. La niña también está bien, considerando las circunstancias. Fuerte esta pequeña luchadora. ¿Y la madre?, preguntó don Carlos bajito. ¿Va a estar bien si no le da fiebre? Sí, pero está muy débil, demasiado delgada. Parece que pasó días sin comer bien. Va a necesitar descanso, buena comida, cuidados. La mayordoma miró penetrantemente a don Carlos. ¿Cuánto tiempo se va a quedar aquí? Era una pregunta sencilla pero cargada de implicaciones. Don Carlos no tenía respuesta. Al menos hasta que se recupere, dijo él finalmente. No puedo mandarla lejos en esas condiciones. Doña Benita asintió satisfecha. Voy a quedarme con ella esta noche. Josefa puede turnarse conmigo. La criatura va a necesitar mamar cada pocas horas y la madre no puede quedarse sola en caso de que tenga fiebre o sangrado. Haga lo que sea necesario, dijo don Carlos. Dudó. Entonces preguntó. ¿Dijo algo sobre cómo vino a parar aquí? Todavía no. Estaba demasiado exhausta para hablar, pero mañana, cuando se sienta mejor, podemos preguntar. La vieja mayordoma tocó levemente el brazo de don Carlos. Usted hizo algo bueno hoy. Salvó 2 vidas. Así Lupe estaría orgullosa. Las palabras golpearon a don Carlos con fuerza inesperada. Solo asintió con la cabeza, no confiando en su propia voz, y salió del cuarto. La noche pasó lentamente. Don Carlos intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Se quedaba imaginando a aquella joven y a su hija algunas puertas más allá. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba sola en una noche de tormenta, dando a luz en una ruina abandonada? ¿Y por qué, de todas las personas en el mundo, fue él quien la encontró?
Los primeros rayos de sol naciente entraban por las rendijas de las ventanas cuando don Carlos finalmente desistió de dormir. Se levantó, se vistió y bajó a la sala de estar. Para su sorpresa, encontró a don José ya allí tomando café. ¿Durmió bien?, preguntó don Carlos. «Dormí unas horitas en el sillón del pasillo», respondió el capataz. «Quería quedarme cerca por si necesitaban algo. Doña Benita dijo que la muchacha pasó la noche bien, sin fiebre, sin complicaciones. La niña mamó 3 veces y duerme ahora». Don Carlos se sirvió café, el líquido oscuro y fuerte, ayudando a ahuyentar el cansancio. Era día de Navidad. Normalmente la rutina de la hacienda sería más ligera, con los trabajadores teniendo día libre para sus propias celebraciones modestas. Pero el trabajo esencial no paraba nunca. Animales necesitaban ser alimentados, vacas ordeñadas, gallinas tratadas. «Don José, ¿la noticia ya se esparció?», preguntó don Carlos. Don José asintió. «La noticia corrió rápido. Usted sabe cómo es. Pero le dije a todo el mundo que mantuviera la boca cerrada y respetara su privacidad. Dije que era una viajera que usted encontró en apuros». «Bien pensado». Don Carlos tomó otro sorbo de café. «Don José, usted conoce a todas las familias del pueblo. ¿Ya vio a esta muchacha antes?». «Ella dijo que se llama María Fernanda». El capataz frunció el ceño pensativo. «María Fernanda. El nombre es común, pero su rostro me pareció familiar. Déjeme pensar mejor cuando la vea de nuevo con la luz del día y descansada. A veces uno conoce a personas, pero no las reconoce cuando están en una situación muy diferente». Era verdad. La María Fernanda que don Carlos había visto la noche pasada estaba irreconocible de suciedad, sudor y sufrimiento. Descansada y limpia, quizás sería más fácil identificarla. El día transcurrió con una extraña mezcla de normalidad y tensión. Don Carlos intentó mantenerse ocupado con la administración de la hacienda, revisando libros de cuentas, planeando la próxima cosecha de café, pero sus pensamientos volvían constantemente al cuarto en el piso superior. Fue apenas a media tarde que doña Benita vino a buscarlo a la biblioteca. «Está despierta y se siente mejor», anunció la mayordoma. «Consiguió comer un plato de caldo de gallina y está pidiendo hablar con usted». Don Carlos se levantó inmediatamente, alisándose el chaleco en un gesto nervioso que no era característico de él. Subió las escaleras con doña Benita, el corazón latiendo más rápido de lo que debería. María Fernanda estaba sentada en la cama, apoyada en almohadas. La luz del sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando su rostro. Don Carlos pudo verla claramente por primera vez. Era bonita, percibió él con un sobresalto, no de la manera obvia y ornamentada de las muchachas de sociedad, sino con una belleza natural y delicada. Tenía ojos grandes de un castaño miel, rasgos finos, labios suaves. El cabello, ahora limpio y suelto sobre los hombros, era de un castaño claro, con reflejos dorados. La recién nacida dormía en una cuna improvisada al lado de la cama, una canasta de mimbre forrada con cobijas suaves. «Coronel Valenzuela», dijo María Fernanda, la voz aún débil pero clara. «No sé cómo agradecerle, señor, por lo que hizo. Salvó mi vida y la vida de mi hija». Don Carlos se acercó manteniendo una distancia respetuosa. «Hice solo lo que cualquier persona decente haría. ¿Cómo se siente?» «Adolorida, pero mucho mejor. Y doña Benita ha sido muy bondadosa conmigo». María Fernanda miró a la mayordoma con gratitud genuina. «Todos aquí lo han sido». Hubo un momento de silencio incómodo. Finalmente, don Carlos dijo: «María Fernanda, necesito saber algunas cosas. ¿Cómo vino a parar a esa casa del Trapiche? ¿Por qué estaba sola?». Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas. Ella miró hacia abajo, las manos entrelazadas sobre la cobija. «Es una historia larga y no muy honrosa, señor». «Tengo tiempo»,
dijo don Carlos gentilmente, y no estoy aquí para juzgarla, pero necesito entender la situación. María Fernanda respiró hondo, reuniendo valor. Mi padre era herrero en el pueblo de San Juan del Río, 2 días de viaje de aquí. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Papá me crió solo, siempre fue demasiado protector. Ella hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Continúe, animó don Carlos. Hace un año llegó al pueblo un comerciante, Ricardo Mendoza, joven, apuesto, con modales refinados. Comenzó a cortejarme, decía palabras bonitas, hacía promesas. La amargura alcanzó su voz. A mi padre no le gustaba él. Decía que no confiaba en hombres que hablaban demasiado y trabajaban de menos. Pero yo era tonta. Creí que estaba enamorada. Don Carlos sintió un nudo en el pecho, adivinando a dónde llevaba la historia. Ricardo decía que quería casarse conmigo, que me llevaría a la Ciudad de México, que yo sería una señora. Yo creí cuando yo. Se sonrojó profundamente. Cuando me entregué a él, creí que estaba sellando nuestro compromiso. ¿Y él la abandonó cuando descubrió lo del bebé?, completó don Carlos. La voz dura. María Fernanda asintió sollozando ahora. Peor que eso, negó que la criatura fuera suya. Dijo que yo era una mujer fácil, que probablemente se había acostado con varios hombres. Esparció esas mentiras por todo el pueblo antes de partir una madrugada, llevándose mercancías que debía y dinero que había pedido prestado. ¿Y su padre?, preguntó doña Benita suavemente. Murió 3 meses después. El corazón. El doctor dijo que fue natural, pero yo sé que fue de disgusto, de vergüenza. María Fernanda lloraba libremente ahora. Después de que papá murió, las cosas se empeoraron. La gente me miraba con desprecio. Me llamaban mujer perdida, pecadora. El padre me condenó desde el púlpito. Nadie me daba trabajo. ¿Y cómo sobrevivió?, quiso saber don Carlos. Algunos se apiadaron. La dueña de la tienda me dejaba barrer a cambio de sobras de comida. Una señora viuda me permitía lavar ropa. Pero cuando mi barriga comenzó a crecer, hasta esas caridades cesaron. Ella miró a la hija adormecida en la cuna. Hace una semana, el dueño de la casa donde yo vivía, la casa que había sido de mi padre, me expulsó. Dijo que no quería una meretriz bajo su techo. Don Carlos sintió la rabia hervir dentro de sí, rabia de aquel Ricardo Mendoza que había seducido y abandonado a una muchacha inocente. Rabia de los hipócritas del pueblo que condenaban mientras se decían cristianos. Rabia de la crueldad casual del mundo. Anduve por días, continuó María Fernanda, durmiendo en establos, graneros, donde consiguiera abrigo, comiendo lo que encontraba, frutas caídas, raíces. Ayer por la mañana sentí los primeros dolores, busqué desesperadamente un lugar para resguardarme. Encontré aquella casa vieja. Pensé que al menos sería un techo. Ella sollozó. Creí que iba a morir allí, que mi hija iba a morir antes incluso de nacer, pero no murió, dijo don Carlos firmemente. Ustedes dos están vivas, están a salvo. María Fernanda lo miró con expresión de desesperación, mezclada con esperanza. «¿Pero por cuánto tiempo, señor? Sé que no puedo abusar de su hospitalidad. En cuanto consiga caminar, me iré». «¿Ir a dónde?», preguntó doña Benita antes de que don Carlos pudiera responder. «Muchacha, usted apenas consigue quedarse sentada y tiene una criatura que necesita ser alimentada y cuidada. ¿A dónde piensa que puede ir?». María Fernanda no tenía respuesta. Bajó la cabeza, derrotada. Don Carlos miró a aquella joven, apenas una muchacha realmente. No debía tener más de 18 años. Y a la criatura inocente en la cuna, pensó en Lupe, en cómo ella siempre había defendido a los injusticiados. Pensó en su hijo Pedrito Carlos, que no había tenido oportunidad de crecer. Pensó en sí mismo, viviendo como un fantasma en su propia casa, y tomó una decisión. «Usted se va a quedar», dijo él con firmeza.
Al menos hasta que se recupere completamente y la criatura esté lo suficientemente fuerte. Eso va a llevar semanas, quizás meses. No voy a echar a una madre y a un bebé recién nacido a la calle. María Fernanda abrió los ojos de par en par. Pero, señor, ¿qué va a decir la gente? Mi presencia aquí va a manchar su reputación. Mi reputación sobrevivirá, interrumpió don Carlos. Y cualquiera que tenga algo que decir puede venir a hablar conmigo directamente, suavizó el tono. María Fernanda, usted pasó por un sufrimiento terrible. No fue su culpa ser engañada por un canalla, y esta criatura es inocente de cualquier pecado. Usted es demasiado bondadoso, susurró ella. No es bondad, es decencia. Don Carlos se giró hacia doña Benita. Proporcione todo lo que ella y la criatura necesiten, ropa, pañales, lo que sea necesario. La mayordoma sonrió, sus ojos brillando. Ya está provisto, señor. Hay muchas cosas guardadas en los baúles del cuarto de doña Lupe, cosas que ella separó para cuando tuviera más hijos. La voz se le quebró por un momento. Ella querría que fuera usado. Don Carlos asintió, no confiando en su propia voz. Se giró para salir, pero la voz de María Fernanda lo detuvo. Coronel Valenzuela, aún no le he puesto nombre a ella, a mi hija. María Fernanda miró a la criatura con amor infinito. Con su permiso, me gustaría llamarla Ana Sofía. Ana por la santa del día y Sofía porque significa sabiduría. Don Carlos miró a la niña adormecida. Ana Sofía. Era un nombre bonito, un nombre lleno de esperanza. Es un bello nombre, dijo él. Bienvenida a la hacienda La Buena Esperanza, Ana Sofía. Y por primera vez en 4 años, al decir aquellas palabras, don Carlos Valenzuela sonrió. Fue una sonrisa pequeña, vacilante, como un músculo olvidado hace mucho tiempo siendo usado de nuevo, pero era genuina. Del lado de afuera del cuarto, don José esperaba en el pasillo. Cuando don Carlos salió, el capataz se acercó con expresión seria. «Me acordé donde vi a la muchacha antes», dijo él en voz baja. «Fue en San Juan del Río hace unos 6 meses. Yo estaba allí comprando herramientas. Ella ayudaba en una tienda y vi a aquel Ricardo Mendoza que ella mencionó. Era un tipo engreído, lleno de pose. Entonces, su historia es verdadera», murmuró don Carlos. «Todo indica que sí». Don José dudó. Algunos viajeros que pasaron por aquí meses atrás comentaron sobre un tipo que aplicó estafas en San Juan del Río. Tomó dinero prestado, prometió mercancías, vendió cosas que no eran suyas, desapareció de la noche a la mañana. La mandíbula de don Carlos se apretó, un canalla completo. Así es, sin duda, señor. ¿Y si la muchacha vino de San Juan del Río andando embarazada por 2 días? Ella debe haber pasado por un infierno. Don Carlos miró por la ventana del pasillo. Afuera, el día de Navidad llegaba a su fin. El sol descendía sobre las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Era bonito, pacífico. Don José, quiero que corra la voz entre los trabajadores. María Clara y su hija están bajo mi protección. Cualquiera que las falte al respeto o esparza maledicencias me responderá a mí personalmente. El capataz sonrió levemente. No se preocupe, coronel, pero no creo que vaya a saber problema. La gente de aquí es de buen corazón. Ya he visto a varias esclavas comentando sobre la pobre muchacha y la criaturita que nació en Navidad. Hasta están diciendo que es señal de Dios. Pero mientras regresaba a sus aposentos esa noche, Augusto percibió que algo fundamental había cambiado dentro de él. La oscuridad que lo había envuelto por 4 años no había desaparecido. Probablemente nunca desaparecería completamente, pero había un rayo de luz ahora, pequeño, frágil, pero real. 2 vidas salvadas, una madre y una niña que sin su intervención estarían muertas. No traía a Isabel y Pedro Augusto de vuelta, nada jamás podría hacer eso.
pero por primera vez, desde que los había enterrado, Augusto Valenza sentía que su propia vida quizás aún tenía propósito, y eso, por ahora, era suficiente. Las 2 primeras semanas de enero de 1856 trajeron cambios sutiles, pero profundos, a la hacienda La Esperanza. María Clara se recuperaba gradualmente, ganando fuerzas cada día bajo los cuidados dedicados de doña Benita. La pequeña Ana Beatriz prosperaba, llenando la casa con sus llantos vigorosos y los momentos ocasionales de silencio cuando dormía satisfecha después de mamar. Augusto observaba esas transformaciones de lejos, manteniendo una distancia respetuosa, pero no logrando evitar completamente los encuentros. Todas las mañanas, al bajar para el café, oía los sonidos que venían del piso superior, el llanto de la niña, la voz suave de María Clara, calmándola, el arrastrar de pantuflas de doña Benita por los pasillos. Eran sonidos de vida en una casa que había estado silenciosa por demasiado tiempo. El 10º día después de Navidad, María Clara logró bajar las escaleras por primera vez. Augusto estaba en la biblioteca cuando doña Benita tocó a la puerta. «Señor Augusto, la muchacha María Clara quiere agradecerle personalmente. Se siente lo suficientemente bien para bajar con mi ayuda». Augusto se levantó, alisándose instintivamente el chaleco. «Tráigala al salón principal. Pediré que sirvan un té». Cuando entró al salón, minutos después, encontró a María Clara sentada en un sillón tapizado cerca de la ventana. La luz de la mañana iluminaba su rostro y Augusto se sorprendió con la transformación. La joven había ganado un poco de peso. Las mejillas ya no estaban hundidas. Usaba un vestido sencillo, pero limpio. Reconoció que era uno de los vestidos casuales de Isabel, ajustado por doña Benita. El cabello estaba recogido en un chongo suelto, algunos mechones escapando para enmarcar su rostro. «Coronel Valenza», dijo ella intentando levantarse. «Por favor, no se levante», pidió Augusto rápidamente acercándose. «Aún se está recuperando». María Clara asintió acomodándose nuevamente. «Quería agradecerle personalmente por lo que usted ha hecho por mí y por Ana Beatriz. La bondad de todos en esta casa ha sido...» Su voz se quebró emocionada. «Ha sido más de lo que podría haber esperado o merecido». «Merece, sí», dijo Augusto con firmeza, sentándose en un sillón opuesto. «Ninguna mujer merece pasar por lo que pasó». Josefa entró en ese momento con una bandeja de té y bizcochos de almidón aún calientes. Sirvió a ambos con eficiencia silenciosa y se retiró. «¿Cómo está la niña?», preguntó Augusto, sorprendido consigo mismo por el interés genuino. El rostro de María Clara se iluminó. «Está fuerte, gracias a Dios. Come bien, duerme razonablemente». Hesitó, entonces continuó. «¿A usted le gustaría verla? Está durmiendo ahora, pero...». Augusto sintió que algo oprimía su pecho. Desde aquella primera noche, había evitado deliberadamente el cuarto donde madre e hija se quedaban. Ver a un bebé, oír sus llantos, parecía una crueldad. Le recordaba demasiado a Pedro Augusto, pero mirando el rostro esperanzado de María Clara, no pudo negarse. «Quizás más tarde», dijo él, tomando un sorbo de té para ganar tiempo. María Clara asintió, pareciendo comprender más de lo que él había dicho. «Doña Benita me contó sobre su esposa e hijo, sobre la fiebre amarilla. Lo lamento profundamente, coronel». «Fue hace 4 años», respondió Augusto automáticamente la frase que usaba siempre que el asunto surgía, como si el tiempo hiciera la pérdida más fácil. «El dolor no respeta calendarios», dijo María Clara suavemente. Era verdad. Y había algo liberador en hablar con alguien que entendía la pérdida, que no ofrecía frases vacías sobre el tiempo curar todas las heridas. Conversaron por casi 1 hora. María Clara habló sobre su infancia en San Juan del Río, sobre el padre herrero que le había enseñado a leer usando la Biblia de la familia,
sobre la madre que había muerto de neumonía cuando ella era niña. Augusto, por su parte, se encontró compartiendo recuerdos de Isabel que no evocaba desde hacía años, como ella insistía en plantar rosas alrededor de la capilla, cómo cantaba mientras supervisaba la elaboración de dulces en la cocina. Fue doña Benita quien interrumpió, viniendo a buscar a María Clara. La niña se despertó y tiene hambre, y usted necesita descansar más, muchacha. No puede cansarse el primer día que baja. Mientras ayudaba a María Clara a levantarse, la ama de llaves le lanzó una mirada significativa a Augusto, una mirada que él prefirió ignorar. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. María Clara pasó a bajar para las comidas cuando se sentía con ánimo. A veces cenaba con Augusto en el gran salón de comedor, conversaciones tranquilas sobre temas neutrales. Otras veces, cuando Ana Beatriz estaba particularmente agitada, comía en su cuarto. Fue en la tercera semana de enero que llegó el primer visitante importante. Augusto estaba en los establos inspeccionando un caballo cuando Joaquín vino corriendo. «Señor, hay un carruaje subiendo por el camino. Parece ser de don Antonio de la Hacienda». Augusto frunció el ceño. Don Antonio de la Hacienda era dueño de la hacienda vecina, una propiedad aún mayor que la Esperanza. Hombre viudo, de 50 y tantos años, venía haciendo insinuaciones en los últimos meses sobre una posible unión entre las familias. Augusto siempre había declinado educadamente. «Prepare la sala de visitas», instruyó a Augusto, «y pida a doña Benita que se asegure de que María Clara permanezca en sus aposentos. No quiero incomodarla con preguntas indiscretas». Don Antonio de la Hacienda bajó de su carruaje reluciente con la ayuda de un criado. Era un hombre corpulento, de bigotes tupidos y ojos pequeños que siempre parecían estar calculando algo. Se vestía con elegancia exagerada para una visita informal al campo. Coronel Valenza lo saludó con voz retumbante. «Espero no estar incomodando en este hermoso día». «De ninguna manera, don Antonio. Sea bienvenido». Augusto lo condujo al salón, donde Josefa ya había servido café y galletas. Después de los saludos formales y algunos minutos de conversación sobre la cosecha de café, don Antonio llegó al grano. «Coronel, circulan rumores interesantes sobre su hacienda», dijo él, los ojos pequeños fijos en Augusto. «Dicen que usted está albergando a una joven, una desconocida». Augusto mantuvo la expresión neutra. «Los rumores viajan rápido. Siempre viajan, especialmente cuando involucran a un hombre de su posición». Don Antonio tomó un sorbo de café. «No es mi intención entrometerme, pero como su vecino y me atrevo a decir amigo, me siento obligado a advertirle. Una mujer soltera, sin parentesco, viviendo bajo su techo, eso puede generar comentarios desagradables». «Que hablen», respondió Augusto fríamente. «La muchacha estaba muriendo cuando la encontré. Acababa de dar a luz sola en medio de una tormenta. Cualquier cristiano habría hecho lo mismo». «Ah, sí, muy noble». Don Antonio asintió, pero su tono denotaba escepticismo. «¿Y cuánto tiempo pretende que se quede?» «Hasta que se recupere completamente y tenga condiciones de seguir su camino». «¿Y si ella no quiere irse a ningún lado?» La pregunta fue hecha casualmente, pero Augusto percibió la insinuación venenosa detrás. «Entonces, esa será una decisión que tomaré cuando llegue el momento», dijo Augusto con una finura que apenas ocultaba la irritación. Don Antonio lo estudió por un largo momento. Entonces cambió de táctica. «Coronel, usted es un hombre aún joven, viudo desde hace 4 años, sin herederos. ¿Ha pensado en contraer nuevo matrimonio? Tengo una sobrina, Eulalia, muchacha de excelente familia, educada en Guadalajara. En 22 años, virtuosa, bella. Sería una unión muy ventajosa para ambas familias». «Ah, entonces era eso».
Don Antonio no estaba preocupado por la reputación de Augusto. Estaba preocupado de que la presencia de María Clara pudiera estropear sus planes de unir las haciendas a través del matrimonio. Agradezco la consideración, don Antonio, pero no tengo interés en casarme por el momento, respondió Augusto con firmeza. Por culpa de esa muchacha. Don Antonio ni intentó esconder el desdén en la voz. Augusto se levantó, señalando que la visita había terminado. Mi decisión no tiene nada que ver con María Clara, tiene que ver conmigo y con lo que siento que es apropiado para mi vida. Don Antonio se levantó también, claramente insatisfecho, pero sabiendo que había ido demasiado lejos. Muy bien, coronel, pero permítame un último consejo de amigo. Cuidado. Las mujeres en situación precaria a veces tienen segundas intenciones. No sería la primera vez que un hombre bien establecido es engañado por lágrimas y aparente fragilidad. Augusto necesitó todo su autocontrol para no echar al hombre físicamente de su casa. En cambio, respondió con voz helada. Gracias por la visita, don Antonio. Mande saludos a su sobrina. Después de que el carruaje partió, Augusto se quedó parado en la terraza, las manos apretadas a la espalda, intentando controlar la rabia. ¿Cómo se atrevía ese hombre a venir a su casa e insinuar que María Clara era una aprovechada? Don Antonio siempre fue una víbora, dijo la voz de Joaquín detrás de él, lleno de veneno y listo para atacar. Augusto se volteó. Escuchó lo suficiente. El capataz escupió en el suelo, un gesto raro que demostraba su desprecio. Tiene miedo de que usted no se case con su sobrina. Sus tierras están endeudadas. Necesita esa unión. ¿Cómo sabe eso? Señor, yo hablo con los trabajadores de otras haciendas. Don Antonio de la Hacienda le debe dinero a la mitad de los comerciantes de la Ciudad de México. Solo no ha quebrado aún, porque tiene tierras, pero tierra sin dinero para trabajar es solo suelo. Augusto procesó esa información, explicaba la insistencia de don Antonio y también lo hacía potencialmente peligroso. Hombres desesperados hacían cosas desesperadas. Esté atento, dijo Augusto, y doble la vigilancia en los linderos de la propiedad. No espero nada bueno de don Antonio cuando se trata de proteger sus intereses. Esa noche, durante la cena, Augusto notó que María Clara estaba particularmente quieta. Movía la comida en el plato sin realmente comer. ¿Está todo bien?, preguntó él. Ella lo miró, hesitante. Josefa me contó sobre la visita de don Antonio, sobre las cosas que dijo. Augusto suspiró. Debió haber imaginado que la noticia le llegaría a ella. No se preocupe por las palabras de un tonto envidioso. Pero tiene razón, ¿no? María Clara dejó el tenedor a un lado. Mi presencia aquí está dañando su reputación. La gente está hablando, haciendo suposiciones. ¡Que hablen! Mi reputación sobrevivirá a los chismes. Pero ¿y si no sobrevive? ¿Y si esto afecta sus negocios, sus relaciones en la sociedad? Ella respiró hondo. Coronel Valenza, quizás sea mejor que me vaya. Ya estoy mucho mejor. Puedo encontrar trabajo en algún lugar, quizás como costurera o... No, la interrumpió Augusto, sorprendiendo a ambos con la vehemencia de la palabra. Usted no está lista para partir, y no permitiré que las lenguas venenosas de los hipócritas la expulsen de un lugar seguro. María Clara lo miró fijamente, sus ojos color miel brillando con emoción. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué le importa lo que me pase? Era una pregunta sencilla que exigía una respuesta compleja. Augusto no estaba seguro de poder articular todos los motivos, porque ella le recordaba que aún había bondad posible en el mundo, porque salvar su vida le había dado significado a la suya, porque por primera vez en 4 años la casa no parecía un mausoleo, porque es lo correcto, dijo él finalmente. No era la respuesta completa, pero era la verdad. María Clara asintió lentamente, pareciendo aceptar.
Entonces, si voy a quedarme más tiempo, me gustaría ser útil. No puedo simplemente vivir de caridad. ¿Hay algo que pueda hacer, coser, quizás, o ayudar en la cocina? Augusto pensó por un momento. Entonces, recordó algo que Isabel siempre había deseado, pero nunca había completado. ¿Sabe leer?, preguntó. Sí, mi padre me enseñó, leo bien, perfecto. Mi difunta esposa había comenzado una pequeña escuela para los hijos de los colonos y trabajadores. Después de su muerte, el maestro que venía de Guadalajara dejó de aparecer. Los niños se quedaron sin instrucción desde entonces. Augusto se inclinó hacia adelante. Si está dispuesta, podría asumir esa tarea. Sería un trabajo real, no caridad, y la mantendría ocupada. El rostro de María Clara se iluminó por primera vez desde la conversación sobre don Antonio. Me encantaría trabajar con niños, enseñar. Sería maravilloso. Entonces está decidido. Cuando esté totalmente recuperada, puede empezar. Esa noche, cuando Augusto subió a sus aposentos, oyó un llanto viniendo del cuarto de María Clara. No el llanto de Ana Beatriz, sino un sonido diferente. Dudó. Entonces tocó suavemente la puerta. «María Clara, ¿está todo bien?» La puerta se abrió. María Clara estaba con los ojos rojos, pero sonreía. Sostenía a Ana Beatriz en los brazos. «Disculpe si molesté. Es que acaba de sonreír por primera vez. Sonrisa de verdad, no solo gases. Y pensé cómo a mi padre le habría encantado ver esto». Y las lágrimas volvieron. Augusto se quedó allí parado, sin saber qué hacer. Entonces, siguiendo un impulso, extendió los brazos. «¿Puedo?» María Clara parpadeó sorprendida, pero cuidadosamente le pasó a la bebé. Augusto sostuvo a Ana Beatriz con manos que recordaban perfectamente cómo sostener a un niño incluso después de 4 años. La niña lo miró con ojos grandes y serios. Tenía un mechón de cabello oscuro, ahora más evidente, y sus mejillas se habían redondeado. Y entonces sucedió. Ana Beatriz sonrió, una sonrisa amplia, desdentada, absolutamente radiante. Augusto sintió que algo se rompía dentro de él, no de forma dolorosa, sino como hielo derritiéndose. Lágrimas, las primeras que se permitía desde el funeral de su hijo, llenaron sus ojos. Ella sonrió, murmuró con voz entrecortada. Ella realmente sonrió. María Clara le tocó el brazo suavemente. Creo que ella sabe que usted salvó nuestra vida. Augusto le devolvió a la bebé, limpiándose rápidamente los ojos. Duerma bien, María Clara. Usted también, pequeña Ana. Volvió a su cuarto, cerró la puerta y por primera vez en años se permitió llorar. Lloró por Isabel, por Pedro Augusto, por todos los años de dolor, pero también lloró de alivio, porque algo dentro de él que había estado congelado finalmente comenzaba a derretirse. Los días que siguieron trajeron más cambios. El párroco local, Padre Domingo, hizo una visita. Era un hombre anciano, de ojos amables y cabellos blancos, que había servido a la comunidad por décadas. «Coronel Valenza», dijo él después de los saludos iniciales, «vine a verificar la veracidad de los rumores sobre una joven madre en su casa». Augusto se tensó, preparándose para más juicios, pero el padre levantó la mano. «Vine no para juzgar, sino para ayudar. Si hay un niño que necesita ser bautizado y una madre que necesita apoyo espiritual, ese es mi deber». La sorpresa de Augusto debió haber sido visible porque el padre sonrió. «No todos somos como algunos de mis colegas más severos, hijo mío. Cristo enseñó compasión, no condena». Padre Domingo pasó la tarde con María Clara, escuchando su confesión, ofreciendo absolución y consuelo. También accedió a bautizar a Ana Beatriz en la capilla de la hacienda en una ceremonia sencilla. «Me gustaría que el coronel Valenza fuera el padrino», dijo María Clara tímidamente cuando el padre sugirió la necesidad de padrinos. «Si él acepta».
Augusto, que estaba presente en la conversación, sintió el peso de la petición. Ser padrino significaba responsabilidad, compromiso, significaba unirse permanentemente a esa niña. Sería un honor, se oyó decir. El bautizo ocurrió una tarde soleada de febrero. Solo los habitantes de la hacienda estaban presentes. Doña Benita, Joaquín, algunos de los trabajadores más antiguos. Padre Domingo condujo la ceremonia con dignidad y ternura. Cuando Augusto sostuvo a Ana Beatriz sobre la pila bautismal, haciendo las promesas solemnes de guiarla en la fe, sintió el peso de la responsabilidad, pero también algo más. Se sintió conectado a esa niña de una forma que no esperaba. Ana Beatriz, como si comprendiera la solemnidad del momento, no lloró. Solo miró a Augusto con esos ojos grandes y serios y nuevamente sonrió. Después de la ceremonia, durante el almuerzo que doña Benita había preparado, Padre Domingo apartó a Augusto a un lado. Es una buena muchacha, coronel. Cometió un error por ingenuidad y amor, no por malicia, y está pagando un precio alto por ello. Lo sé, padre. ¿Y usted? El párroco lo estudió con ojos perspicaces. Está empezando a vivir de nuevo. ¿Lo ve? Isabel estaría contenta. Usted la conocía bien, dijo Augusto suavemente. La conocía y sé que a ella no le gustaría verlo enterrado en vida junto con ella. El padre puso una mano en el hombro de Augusto. Los muertos merecen nuestras lágrimas y nuestra memoria, pero los vivos merecen nuestro amor y nuestra presencia. No hay traición en seguir viviendo. Las palabras se quedaron con Augusto por días. No había traición en seguir viviendo. Era sencillo pero profundo. Febrero avanzó. María Clara recuperó completamente las fuerzas y comenzó a trabajar con los niños de la hacienda. Organizó clases 3 veces por semana en el salón de la casa grande, enseñando letras y números a cerca de 12 niños entre 5 y 12 años. Augusto a veces pasaba por la puerta abierta y veía a María Clara, Ana Beatriz, durmiendo en una cuna improvisada al lado, mientras enseñaba pacientemente a un niño a formar letras. Su voz era suave pero firme, y los niños claramente la adoraban. Doña Benita comentó una noche mientras servían la cena. «La casa está diferente, señor. Tiene vida de nuevo». Era verdad. Había voces infantiles resonando por los pasillos. Había el llanto ocasional de Ana Beatriz. Había conversaciones durante las comidas. La hacienda La Esperanza estaba despertando de un largo sueño, y Augusto, por primera vez en 4 años, comenzaba a despertar también. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Los rumores continuaban. Algunas familias de la sociedad local comenzaron a declinar las invitaciones de Augusto. Otras hacían comentarios velados en reuniones sociales. Don Antonio de la Hacienda, en particular, parecía determinado a esparcir maledicencias. Fue Joaquín quien trajo la noticia más preocupante una mañana de finales de febrero. «Señor, hay un hombre en el pueblo haciendo preguntas sobre la muchacha María Clara. Un portugués, según los relatos, está preguntando si alguien vio a una muchacha embarazada, describiéndola tal cual». Augusto sintió que la sangre se le helaba. Rafael Mendoza, debe ser él. ¿Qué más sabe? Que está hospedado en la tienda del pueblo desde hace 3 días. Está diciendo que busca a la madre de su hijo, que ella huyó de él y él quiere traerla de vuelta. Augusto apretó los puños. El canalla tenía la audacia de volver, y peor aún, se estaba pintando a sí mismo como víctima, como padre preocupado. «No deje que María Clara sepa aún», instruyó Augusto. Pero era demasiado tarde. Cuando Augusto entró para la cena esa noche, encontró a María Clara pálida como la cera, temblando. «Él volvió», susurró ella. Una de las trabajadoras lo oyó en el mercado. «Rafael está aquí. Me encontró».
Y por primera vez, desde que había llegado a la hacienda La Esperanza, María Clara no parecía segura, parecía aterrorizada. La noticia del regreso de Rafael Mendoza se esparció por la hacienda La Esperanza como fuego en pasto seco. María Clara pasó la noche en vela, sosteniendo a Ana Beatriz contra el pecho, temblando a cada ruido. Doña Benita se quedó con ella, ofreciéndole té de toronjil y palabras de consuelo que parecían insuficientes ante el terror en los ojos de la joven. Augusto no durmió mejor. Pasó la noche en su oficina planeando, pensando en todas las posibilidades. Rafael Mendoza tenía derechos legales sobre la hija. Según las leyes del imperio, un padre podía reclamar a su prole, incluso siendo ilegítima, a menos que pudiera probarse que era indigno o que había abandonado formalmente a la niña. Al amanecer, Augusto convocó a Joaquín. «Necesito que vaya al pueblo, discretamente. Descubra todo sobre ese Rafael. ¿Dónde está hospedado? ¿Qué anda diciendo? ¿Con quién habla? Y vea si puede encontrar a alguien de San Juan del Río que pueda testificar sobre su carácter, sobre cómo abandonó a María Clara». «Ya está hecho, señor», respondió Joaquín con una sonrisa torcida. «Mandé a 2 hombres de confianza anoche. Deben volver con información para el mediodía». Augusto sintió una ola de gratitud por el viejo capataz. «Probablemente se metería en menos líos, coronel», respondió él con humor sombrío, «pero la vida sería mucho más aburrida». La información llegó antes de lo esperado. Los hombres de Joaquín volvieron con noticias perturbadoras. Rafael Mendoza estaba de hecho en el pueblo, hospedado en la venta principal. Contaba una historia conmovedora sobre cómo su prometida había huido cuando descubrió que estaba embarazada. Avergonzada por no haberse casado aún, decía que la buscaba desesperadamente para hacer lo correcto y darle su nombre a la niña. «Es un mentiroso ese portugués», escupió uno de los hombres, un trabajador llamado Antonio. «Pero habla bonito, sabe convencer». Ya hay gente en el pueblo sintiendo lástima por él, pensando que la muchacha María Clara fue la cruel al huir. Peor aún, Rafael había descubierto que una joven con una recién nacida estaba en la hacienda La Esperanza. No había sido difícil. Los rumores ya corrían desde hacía semanas. Estaba solo esperando el momento justo para aparecer. «Y hay más», añadió Joaquín sombríamente. «Está acompañado. Trajo a 2 matones con él». Augusto apretó la mandíbula. Rafael no estaba planeando simplemente pedir a Ana Beatriz de vuelta. Estaba preparado para tomarla por la fuerza, si era necesario. «Doble la guardia en los portones de la hacienda», ordenó Augusto. «Nadie entra sin mi autorización personal y arme a algunos de los hombres de confianza». Fue esa misma tarde cuando Rafael Mendoza finalmente apareció. Augusto estaba en la biblioteca cuando oyó la conmoción, voces alteradas, el relinchar de caballos. Se levantó y fue hasta la terraza frontal, donde encontró a Joaquín bloqueando la entrada de 3 hombres. El del medio era indudablemente Rafael Mendoza. Tenía unos 25 años. Guapo de una forma estudiada, cabellos oscuros, peinados con gomina, bigote bien recortado, ropa cara, pero ligeramente gastada. Sus ojos, sin embargo, eran fríos, ojos de jugador, de estafador. «¿Coronel Augusto Valenza?», preguntó Rafael con acento portugués marcado, quitándose el sombrero en un gesto de falsa cortesía. «Soy Rafael Mendoza, y vine a buscar lo que es mío». «¿Lo que es suyo?», repitió Augusto, bajando lentamente los escalones de piedra. «Sea más específico, señor Mendoza». «Mi hija. Sé que su madre está aquí, María Clara». Rafael sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Pobrecita, debe haberse quedado confundida después del parto. Huyó de mí, pero vine a buscarla. Quiero hacer lo correcto, darle mi nombre a la niña». «Qué interesante», dijo Augusto con voz peligrosamente tranquila, «porque la versión que oí
Es muy diferente. Oí que usted sedujo a una muchacha inocente, la embarazó y luego huyó como un cobarde cuando ella lo necesitó. La máscara de Rafael se resbaló por un instante, revelando rabia, pero rápidamente se recompuso. Malentendidos, coronel. ¿Sabe cómo son las mujeres? Dramáticas. Tuvimos una pelea de novios. Yo necesité viajar por negocios. Cuando volví, ella había desaparecido. Mentiroso, dijo una voz temblorosa pero firme. Todos se voltearon. María Clara estaba en la puerta de la casa, pálida pero erguida. Doña Benita estaba detrás de ella, una mano protectora en su hombro. «¡María Clara!», exclamó Rafael avanzando. Joaquín inmediatamente se interpuso. «Mi amor, qué alegría verla. ¿Y dónde está nuestra hijita?». «No se atreva a llamarla nuestra», dijo María Clara, la voz cobrando fuerza. «Usted no quiso saber de ella cuando descubrió que yo estaba embarazada. Me llamó mentirosa, de mujer fácil. Dijo que la niña no era suya. Yo estaba enojado, confundido, no sabía lo que decía». Rafael intentó parecer arrepentido. «Pero ahora sé. Quiero casarme con usted, María Clara, darle nuestro nombre a la niña, ser una familia. No quiero nada con usted, nunca quise». María Clara levantó la barbilla. «Y Ana Beatriz tampoco lo necesita a usted». «¿Ana Beatriz?». Rafael sonrió. «Entonces es niña». «Perfecto. Y lo siento mucho, María Clara, pero la ley está de mi lado. Soy el padre. Tengo derecho a la niña». «Usted abandonó a esa niña incluso antes de que naciera». Intervino Augusto. Esparció mentiras sobre la madre, destruyó su reputación y ahora viene a reclamarla. ¿Por qué? ¿Dinero? ¿Cree que le voy a pagar para que desaparezca? Rafael lo miró fijamente y por un momento la máscara cayó completamente. «Es exactamente eso, coronel. Veo que es un hombre perspicaz. Tengo deudas, necesito fondos. Y me atrevo a decir que usted es generoso, especialmente con muchachas en apuros». El tono era insinuante, asqueroso. «Salga de mi propiedad», dijo Augusto, la voz baja pero cargada de amenaza. «Ahora, no sin mi hija. Esa niña no es suya, usted la repudió. Y aunque la ley le dé algún derecho técnico, juro por Dios que no dejaré que se acerque a ella». Rafael dio un paso adelante, sus dos matones acompañándolo. «Usted me va a impedir. Coronel, eso sería secuestro. Puedo llevar este caso al juez». «Por favor, hágalo», dijo Augusto con una sonrisa fría. «Me encantaría contarle al juez Carvajal, que por cierto es mi amigo de muchos años, sobre sus actividades en San Juan del Río, sobre el dinero que robó, las mercancías que vendió sin tener, los préstamos que nunca pagó. Tengo testigos listos para declarar». Era un farol parcial. Augusto tenía algo de información, pero no todas las pruebas que alegaba, pero funcionó. Rafael dudó, la confianza vacilando. «Además», continuó Augusto, «María Clara está bajo mi protección. Cualquier acción contra ella será considerada una acción contra mí. Y yo, señor Mendoza, tengo mucha más influencia en esta región que un comerciante portugués fugitivo». Dates, el silencio que siguió fue tenso, cargado. Los matones de Rafael miraban nerviosamente entre su empleador y Augusto. Joaquín y varios otros trabajadores de la hacienda se habían acercado, formando una pared silenciosa, pero intimidante. Finalmente, Rafael retrocedió. «Esto no ha terminado, coronel. Volveré con autoridad legal. Veremos entonces quién tiene más influencia». «Estaré esperando», respondió Augusto. Rafael y sus hombres montaron en sus caballos y partieron, pero no antes de que Rafael le lanzara una última mirada venenosa a María Clara. «Se va a arrepentir de esto», dijo él en voz baja, pero lo suficientemente alto para que ella oyera. «Ambos lo harán». Cuando finalmente desaparecieron por el camino, María Clara se desplomó. Literalmente, sus piernas cedieron y ella se habría caído si doña Benita no la hubiera sostenido.
Augusto corrió a ayudar tomándola en sus brazos. «Está bien, ya pasó. Él se fue, pero va a volver», susurró María Clara aferrándose a la camisa de Augusto. «Y cuando vuelva, se llevará a Ana Beatriz. La ley está de su lado. Él es el padre». «No voy a dejar que eso suceda», juró Augusto. María Clara miró hacia arriba, lágrimas corriendo. «¿Cómo puede impedirlo? Usted mismo lo dijo. Él tiene derechos legales». Augusto miró esos ojos color miel, vio el terror y la desesperación en ellos, y algo dentro de él se cristalizó. Una decisión que se venía formando desde hacía semanas, pero que él no tenía el valor de enfrentar. «Hay una manera». María Clara lo miró confundida. «¿Qué manera?» Augusto respiró hondo. «Matrimonio. Si nos casamos, yo la adoptaría legalmente. Rafael no tendría más ningún derecho». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta doña Benita se quedó sin palabras. «¿Me está pidiendo matrimonio?» María Clara finalmente logró decir, la voz apenas un susurro. «No de la forma que debería», admitió Augusto. «No es romántico ni planeado, pero es práctico y las protegería a ustedes dos». «Pero usted no me ama», dijo María Clara, la voz quebrándose. «Usted todavía ama a su esposa y yo no sería nada más que una conveniencia». Las palabras golpearon a Augusto como un puñetazo. Eran verdad. Él todavía amaba a Isabel, siempre la amaría, pero sus sentimientos por María Clara se habían vuelto más que compasión. «María Clara», comenzó él, pero ella lo interrumpió. «No, no haga esto por lástima u obligación». Ella se apartó de él, limpiándose las lágrimas. «Encontraré otra solución. Quizás pueda huir, ir a otro estado y vivir huyendo para siempre», preguntó Augusto. «¿Es eso lo que quiere para Ana Beatriz, una vida de constante miedo, siempre mirando por encima del hombro?» María Clara sollozó. Sabiendo que él tenía razón, Augusto dio un paso hacia ella. «No estoy ofreciendo esto solo por obligación. He aprendido a preocuparme por usted, por ambas. En los últimos meses, esta casa volvió a tener vida, y eso es por su culpa. Preocuparse no es amar», susurró ella. «No», asintió Augusto, «pero es un comienzo, y ya tuve amor una vez en la vida. Sé cómo es. Quizás podamos construir algo diferente, algo basado en respeto, en amistad. No sería tan malo, ¿verdad?» María Clara lo miró por un largo momento. «¿Y si digo que no, qué hará?» «La protegeré de cualquier forma, pero será más difícil, y no tengo garantías de éxito». Augusto tomó sus manos entre las suyas. «María Clara, no le estoy pidiendo que me ame, le estoy pidiendo que me deje protegerla, proteger a Ana Beatriz. Y quién sabe con el tiempo». Él dejó la frase inacabada, pero el significado era claro. María Clara cerró los ojos, lágrimas aún corriendo. Cuando los abrió nuevamente, había en ellos una determinación que no estaba allí antes. «Está bien», dijo ella, «me casaré con usted». Doña Benita soltó un suspiro de alivio. «Gracias a Dios. Avisaré al padre Domingo inmediatamente». Pero Augusto no soltó las manos de María Clara. «¿Está segura? Porque una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás». «Estoy segura», respondió ella, aunque su voz temblaba. «Por Ana Beatriz. Por ella haría cualquier cosa». Augusto la sintió, intentando ignorar la punzada de dolor al percibir que ella estaba haciendo esto solo por su hija. No por él. Pero ¿qué más podía esperar? Se conocían desde hacía menos de 3 meses y él mismo había admitido que no la amaba, no de la forma en que había amado a Isabel. Pero quizás con el tiempo eso cambiara para ambos. Los preparativos del matrimonio fueron rápidos y discretos. El padre Domingo accedió a realizar la ceremonia en una semana en la capilla de la hacienda. Sería algo sencillo, solo con los habitantes de la hacienda como testigos. «No es el matrimonio que toda muchacha sueña», dijo María Clara una noche mientras cenaban.
Habían retomado el hábito de cenar juntos, pero ahora con el peso del compromiso inminente entre ellos. «Puedo hacerlo mejor si quiere», ofreció Augusto. Ella lo interrumpió suavemente. «No quiero fingir. Esto ya es lo suficientemente difícil sin añadir teatro». Augusto asintió, aunque las palabras dolieran. Difícil. Así era como ella veía casarse con él y tenía razón. Era un arreglo de conveniencia, no un romance. Pero había momentos, pequeños momentos, que sugerían que quizás podría ser más, como Augusto la encontró en la biblioteca hojeando los libros de Isabel. «¿Puedo preguntarle tímidamente o prefiere que no toque sus cosas?» «Puede», respondió Augusto. «A Isabel le encantaría saber que alguien está usando estos libros de nuevo». Y cuando se sentaron juntos, él leyendo contratos de café mientras ella leía poesía, hubo una paz entre ellos, una compañía cómoda. O cuando Ana Beatriz lloró una noche y Augusto, despierto de todas formas, fue a ayudar. Encontró a María Clara, exhausta, intentando calmar a la bebé. «Déjeme intentar», ofreció él. Tomó a Ana Beatriz, meciéndola suavemente, cantando una vieja canción de cuna que Isabel solía cantar a Pedro Augusto. La niña se calmó casi inmediatamente, durmiéndose en sus brazos. «Usted es un padre natural», dijo María Clara, sorprendida y conmovida. «Tuve práctica», respondió Augusto suavemente. «Con mi hijo». María Clara le tocó el brazo. «Él estaría orgulloso de usted, del hombre que es». Era un momento pequeño, pero significativo, y cuando sus ojos se encontraron, algo pasó entre ellos. No era amor aún, no, pero era conexión, comprensión, posibilidad. La noticia del matrimonio inminente se esparció, claro, y trajo reacciones variadas. Don Antonio de la Hacienda apareció furioso. «Esto es un ultraje, coronel, casarse con una mujer de reputación cuestionable». «Mi prometida», corrigió Augusto fríamente, «es una mujer honrada que fue engañada por un canalla». Al referirse a la futura señora Valenza, don Antonio salió indignado, jurando que Augusto se arrepentiría. El padre Domingo, por otro lado, fue totalmente de apoyo. «Está haciendo lo correcto, hijo mío, y quién sabe, quizás encuentre donde menos espera». Algunos vecinos cortaron relaciones, otros, sorprendentemente, ofrecieron apoyo discreto. La sociedad estaba dividida y Rafael Mendoza desapareció del pueblo 2 días antes del matrimonio. Pero Joaquín descubrió por sus contactos que él había ido a la ciudad a buscar un abogado. La amenaza no había desaparecido, solo pospuesta. La noche anterior al matrimonio, Augusto se quedó despierto hasta tarde en sus aposentos. Miró el retrato de Isabel sobre la chimenea. Ella estaba hermosa en la pintura, sonriendo, eternamente joven y llena de vida. «Espero que entiendas», susurró a la imagen. «No te estoy reemplazando. Nunca podría, pero necesito seguir viviendo. Quizás pueda ayudar a esta muchacha y a esta niña. Quizás pueda hacer algún bien». No hubo respuesta, claro, pero Augusto juró que vio la sonrisa en el retrato suavizarse, como si Isabel estuviera dando su bendición. La mañana del matrimonio, Augusto vistió su mejor traje. Doña Benita había adaptado uno de los vestidos de paseo de Isabel para María Clara, un vestido azul claro que combinaba perfectamente con sus ojos. La capilla estaba decorada simplemente con flores del campo. Los bancos estaban llenos de trabajadores de la hacienda, todos vestidos con sus mejores ropas. Cuando María Clara entró cargando a Ana Beatriz en los brazos, Augusto sintió que su corazón se oprimía. Ella estaba bonita, pero también asustada. Sus ojos encontraron los de él a través de la capilla, buscando tranquilidad. Augusto sonrió, asintió con la cabeza. Todo estaría bien, harían que funcionara. Padre Domingo condujo la ceremonia con dignidad y cariño. Cuando llegó la hora de los votos, tanto Augusto como María Clara hablaron con voces claras, aunque emocionadas.
¿Acepta a María Clara Santos como su legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza por el resto de su vida? Acepto, dijo Augusto. Era verdad, quizás no la amaba aún, pero la respetaba y estaba comprometido a construir algo con ella. Acepto, susurró María Clara, mirando a Ana Beatriz antes de mirar a Augusto. Y él entendió. Ella estaba aceptando por su hija, pero estaba aceptando. Cuando el padre Domingo los declaró marido y mujer, hubo aplausos sinceros de los presentes. Doña Benita lloraba abiertamente, Joaquín sonreía ampliamente. Augusto se inclinó y besó suavemente la mejilla de María Clara. No era un beso de pasión, sino de promesa, de compromiso. «Bienvenida a la familia Valenza», susurró él. María Clara sonrió, y por primera vez desde que se conocieron, fue una sonrisa sin sombras de miedo. «Gracias por todo». La celebración fue modesta pero alegre. Doña Benita había preparado un banquete con los recursos de la hacienda: lechón asado, arroz, frijoles charros, guarnición de harina de yuca, dulces de calabaza y guayaba. Había música con algunos trabajadores tocando guitarra y acordeón. Augusto y María Clara abrieron el baile, un movimiento tradicional, pero necesario. Él la sostuvo respetuosamente, manteniendo una distancia apropiada. «Nunca bailé muy bien», confesó ella. «Lo está haciendo perfectamente», aseguró él. Cuando la noche terminó y los invitados se retiraron, llegó el momento incómodo. María C.